Momento que vosotros vamos a quedar un rato sentados. Mateo capítulo 4, versículos 12 hasta versículo 23. Mateo capítulo 4, del versículo 12 hasta versículo 23. Mateo 4 del versículo 12 al 23. ¿Cuántos lo tienen? Diga, Que no tiene Biblia, se acerque de un cristiano. Que no tiene Biblia, mire la pantalla. Mateo 4, 12 adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: porque el reino de los se ha arrepentidos, porque el reino de los se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio de él y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Quiero repetir otra vez el versículo 17, que habla del siguiente. 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que él, vamos todos juntos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Padre, habla con nosotros una vez más, porque sabemos que tu palabra es viva. Nuestros corazones necesitan de una palabra de vida. Personas entraron aquí para ser curadas, para ser tocadas por el Señor. Y sabemos que el Señor habla, el Señor cura, el Señor libera, el Señor transforma. Vengas tu reino ahora, Padre. Domina este lugar, Padre. Declaramos ahora que todas las fuerzas de la tiniebla vengan a ser echadas por tierra, que todas las enfermedades ahora vengan a perder sus fuerzas, y declaramos ahora cura en cada corazón, en cada vida, en cada hermano, y tu nombre sea alabado en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Puedes sentar en nombre del Señor. Yo prediqué, creo que a unas 2-3 semanas atrás, creo que 3 semanas atrás, acerca del reino de los cielos, de la importancia de que es nosotros caminarnos en la presencia de Dios. Hablé la diferencia del trabajo para el empleo. Fue una palabra tan poderosa que hacía tiempo que yo no recibía tantos mensajes de hermanos por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, diciendo: pastor, mi vida cambió después de este mensaje. Y nos alegramos, porque sabemos que esta es la intención de la palabra. Si la palabra no cambia, si la palabra no causa efecto, muchas veces personas entran a la iglesia y salen de aquí enfadados. Yo me alegro con eso, porque causó un efecto en la persona. Pero la persona entra como aquele, como habla pintinho, piu, piu, como um pollito, que tem aquela broma que habla assim: não estou sentindo nada, né? Entra, sale, não está sentindo nada, nada cambia, não melhorou, não empeorou, nem para sentir mais dolor de cabeça, não. Sale e fala: me alegra, porque a palavra causou efeito. Amém. Amém? E quando eu prediquei este mensaje acerca del reino algunas semanas atrás, eu me alegrei muito, porque
yo no soy mucho de predicar reino de los cielos, aunque yo predico, es uno de los temas que más me encanta, que más me llama la atención, porque si usted mira, este es el tema principal de Jesús para hablar con las multitudes. Y nosotros miramos aquí este texto ahora porque es un texto que Jesús habla, y Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ese era el tema central de Jesús. Pero que cuando usted va a leer el Nuevo Testamento, usted va a encontrar dos reinos. ¿Cuántos reinos? En realidad 3 reinos: reinos de las tinieblas, reino de los cielos y el reino de Dios. Pero que Jesús hablaba de 2 reinos: el reino de los cielos y el reino de Dios. Y los dos no son lo mismo. Hay una pequeña distinción, hay una pequeña separación, hay una pequeña diferencia que separa los dos. Y me gustaría que usted, que bueno, los miembros de la iglesia ya tienen de costumbre aquí tener la agenda de la iglesia, hacer apuntes, porque este mensaje va a causar, va a te hacer mirar la vida cristiana de manera distinta. Y quizás hoy usted va a salir de aquí comprendiendo por qué determinadas cosas no funcionan en tu vida y por qué determinadas cosas sí que funcionan en tu vida. Porque cuando comprendemos los principios del reino, nosotros comprendemos cómo que Dios trabaja. Pastor, soy creyente, pero que vivo en una vida miserable. Y cuando hablo de una vida miserable, yo no estoy hablando de una vida miserablemente financiera. Porque hay personas que son pobres, no necesitan de dinero, pobres materialmente, pero que felices y satisfechas, completadas espiritualmente. Porque dinero no es la clave de todo, no es la base de todo. Cuando hablo de una vida miserable, estoy hablando de que son personas que aceptaron a Jesús, pero que aún no consiguen tener paz con ella misma, aún no consiguen tener paz con las personas a su alrededor, no consiguen tener paz con sus propios familiares, no consiguen dormir por la noche de tanta ansiedad. Pero que la Biblia habla que aquellos que hacen parte del reino de los cielos estarán liberados de todas estas cosas. Entonces, ¿qué reino es este que estoy viviendo, Alberto? ¿Qué reino es este que yo estoy caminando? ¿Por qué las cosas no cambian en mi vida? ¿Por qué que aunque yo estoy yendo a la iglesia, inclusive yo llego antes de todos y salgo de la iglesia después de todos han salido? Leo la Biblia, oro, ayuno, soy obediente, pero que las cosas no cambian en mi vida. Y la razón de eso es que muchas veces nosotros no comprendemos el significado original de lo que es decir hacer parte del reino de los cielos. No comprendemos, y muchas veces, aunque tenemos en vista, lo vemos, lo sentimos. Porque es imposible usted participar un mes de esta iglesia y usted no sentir el reino de los cielos. Es solo mirar en la cara de un hermano que un día antes fue homosexual. Es solo mirar en la cara de un hermano que un día antes fue un drogadito. Es solo usted mirar en la cara de un hermano antes que no dormía de tanta ansiedad, que buscaba el suicidio y hoy está aquí sanado. Es imposible usted no. Entonces te invito a conocer el reino de los cielos. Venga a ser parte de esta familia. Entonces, delante de esta realidad espiritual y automáticamente que afecta el mundo material, nosotros necesitamos saber lo que la Biblia habla de este principio que es el reino de los cielos. Porque es el tema principal al cual Jesús más habló. Y para comprendernos eso, Jesús habla en el versículo 17 que nosotros leemos, que es: arrepentidos, porque he llegado a vosotros el reino de los arrepentidos. La palabra arrepentirse o arrepentir, el verbo arrepentir, ¿correcto? El verbo arrepentir es la palabra griega llamada de metanoia. ¿Cuál la palabra griega es? Metanoia. Son dos palabras, metas y noia. No es de noiado, no. Metá y noia. Metá da fuerza a la próxima palabra para que sea un ejercicio continuo, sin parar, constante. Meta quiere decir que la próxima palabra, noia, tiene que ser algo constante. La palabra noia es cambiar la manera de pensar.
Arrepentir não está relacionado com você sentir coitadito consigo mesmo. Por isso que há gente que não se converte, está na igreja há 30 anos e não se converte, porque não cambia de ideia, não cambia de mentalidade. São pessoas que pensam que converter-se é sentir pena de si mesmo. Vou fazer um ayuno, vou fazer aqui, parecendo um catolicismo, 7 Ave Maria, 5 Padre Nuestro, uma campanha de 7 semanas, já estou perdonado. Não tem nada a ver com isso. Arrepentir-se está relacionado com cambio de mentalidade. Quando Jesus chegou dizendo arrepentíos, ele estava dizendo: hasta hoy vosotros estavam pensando de maneira equivocada, e a partir de hoy quero que vosotros piensen de uma nova maneira, porque he llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque es imposible usted tener el reino de los cielos disponible para usted y usted pensar de manera antigua. Es el texto bíblico que nosotros leemos. Porque o que adianta yo salir del mundo, dejando la vida mundana de pecado, de promiscuidad, de banalidad, de prostitución, de cualquier tipo de pecado que sea, de mentira, de todo, venir para la iglesia, comprar una Biblia y venir en todos los cultos, y si mi mentalidad no cambia, nada va a cambiar en mi vida. Yo voy a ser un mismo pecador en lugares diferentes. Yo voy a ser el mismo pecador en ambientes diferentes, porque soy la misma persona. Entonces arrepentirse quiere decir cambiar la manera de pensar, porque ahora usted está entrando en el reino de los cielos. Y si usted quiere hacer parte del reino de los cielos, este es el mensaje de Jesús, capítulo 4, versículo 17 de Mateo. Si usted quiere entrar en el capítulo, en el reino de los cielos, usted necesita abandonar, rechazar la manera que usted pensaba antes y pensar de manera nueva. Y cuando habla de pensar de manera nueva, no confunda con lavaje cerebral. ¿Está bien en castellano? Lavaje cerebral, lavado cerebral, que es comer el coco, como hablan muchos por ahí. Los creyentes están comiendo tu coco. Los creyentes están haciendo usted de loca, de loco. No va a caer en esta. Porque en la realidad, ¿o qué causa el reino de los cielos en nuestra vida? ¿Qué mentalidad? ¿Qué nueva manera de pensar es esta que el reino nos causa a nosotros? Es que usted pasa a pensar como el mundo quería que usted pensase, y usted pasa a pensar como Dios quiere que usted piense. Antes usted decía: yo soy derrotado, no voy a llegar a nada. Pero que cuando tú entras en el reino de los cielos, declara: levántate, tú eres más do que vencedor en Cristo Jesús. En el reino del mundo declara: tú estás diagnosticado con cáncer, vas a morir. Pero que cuando tú entras en el reino de los cielos, tú encuentras: por sus pisaduras somos sanados. Cuando entramos en el reino de los cielos, declara: yo nunca he visto nadie vencer una batalla como esta. Entramos en el reino de los cielos y la palabra de Dios declara: sepas que estoy contigo todos los días de tu vida. Si pasare por las aguas no te hundirás, si pasare por el fuego no te quemarás, porque el Señor te da alas como de águilas para volar en las alturas. Por eso que hay personas que frecuentan la iglesia pero que no viven el reino de los cielos, porque aún continúan pensando, viviendo, respirando, hablando, teniendo actitudes y acciones en acuerdo con la mentalidad del mundo. En el reino de los cielos, una de las cosas que más chocó ahí es que los hermanos estaban hablando que cuando los perseguían los cristianos, causó un efecto, porque los cristianos aman. Cuando aconteció ahí las batallas en la Tahrir Square, que es la plaza de Tahrir, creo que hablas en castellano, en el centro que quitaron ahí el Mubarak. Entonces cuando lo hicieron este trabajo, la iglesia se queda literalmente en la esquina de la plaza, y construyeron un edificio del gobierno para impedir que la gente que pase por la plaza vea la iglesia, porque ellos ven la iglesia como una vergüenza para la nación. Entonces cuando aconteció y explotó y todas las cosas ahí, la gente de la televisión empezó a filmar los conflictos, y vieron los hermanos, todos médicos, cuidando de soldados islámicos terroristas, amando, lavando sus feridas, orando por ellos, orando, bendiciendo a ellos, le dando comida y todo. Entonces
La televisión quería saber qué gente es esta. Entonces vinieron a entrevistar a los cristianos. ¿Por qué vosotros están haciendo eso y tal? Sabe que este soldado que está aquí enfermo es un soldado que está buscando tu muerte. Él va a decir, yo lo sé, pero que esto no me impide de amar a él. Y chocó el mundo islámico. Chocó el mundo islámico. Porque el reino del mundo habla así: no hable conmigo, estoy con rabia del hermano, estoy con rabia de la hermana, no quiero saber. Pero que el reino de los cielos habla diciendo: amaos hasta aquellos que te persiguen. Perdona a tu hermano 70 veces 7 por día. Si yo no practico esto, yo estoy fuera del reino de los cielos. Soy un buen frecuentador de iglesia, pero yo no pertenezco al reino de los cielos. ¿Están conmigo? Diga amén. Estoy yendo despacito. Amén. Aleluya. Porque hace tanto tiempo que yo no predicaba que estoy con una gana aquí. Amén. Entonces Jesús entra en la historia, en el mensaje del reino de los cielos, diciendo: cambia tu manera de pensar, cambia tu mentalidad, cambia la manera de ver tu vida, el mundo, futuro y las personas a tu alrededor. Porque ha llegado a ti el reino de los cielos. Y cuando nosotros miramos la diferencia entre el reino de los cielos para el reino de Dios, y a partir de hoy usted va a comprender la diferencia, quiero que usted apunte en la mejor manera posible en tu agenda, porque el reino de Dios es algo que ya existe dentro de cada ser humano. Cuando Dios crió el hombre, sopló el espíritu de vida, o que la Biblia habla en hebreo Ruach Yahvé, que es el soplo de Dios. Y crió el hombre del barro, y formó el hombre del barro de la tierra, está formado, y sopló espíritu de vida dentro de él, y el hombre hizo a él mismo alma viviente. Entonces esto quiere decir que Dios activó el sobrenatural dentro de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser espiritual que mismo después de la muerte de esta vida vamos a continuar viviendo, unos para la perdición eterna y otros para la salvación eterna. Entonces somos un ser espiritual que vive dentro de un cuerpo limitado, material, mortal. Porque este soplo de vida dentro de nosotros es el reino de Dios dentro de nosotros para vivirmos la vida de Dios. Pastor, entonces yo no era creyente, ya tenía este reino de Dios. Sí, pero desactivado. Voy a explicar aquí de manera diferente. Dentro de cada semilla, ¿alguien tiene alguna fruta aquí? No tiene. Aquí, las uvas. Coger una menor aquí. ¿Hay semillas aquí dentro, sí o no? Sí. ¿Cómo usted sabe? Normalmente hay 2 o 3 semillas dentro de cada una, en algunos casos una. O algunas uvas no tienen. Cuando tiene mucha suerte tú vas a encontrar una así. Muy bien. Dentro de cada semilla existe una planta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dentro de cada semilla existe una planta. Si yo tengo una semilla en mi mano aquí, dentro de ella tiene una planta, ¿amén? Amén. Si yo coger esta semilla y tragarla, ¿esta planta va a nacer? No. No va. ¿Por qué? Porque la semilla necesita de un ambiente adecuado para nacer, germinar. Amén. Di la palabra de Dios que nosotros somos semillas de Dios. Y Jesús hasta inclusive habla de la siguiente manera: si la semilla de trigo, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no acontece nada. Pero que se cae por tierra en su ambiente y muere, da muchos frutos. Está hablando de la iglesia, de mí y de usted. Amén. Una semilla tiene una planta dentro de ella, pero que por más grande, por más poderosa que sea esta planta, dentro de la semilla, ella nunca va a nacer si no tiene el ambiente correcto. Ella nunca va a germinar si no tiene el ambiente adecuado para ella poder fructificar. Coja un grano de frijol pequeñito,
ponga un poquito de agua y un poco así de algodón y ponga ella ahí arriba. Empieza a sentir el agua y empieza a sentir que está dentro del ambiente adecuado para germinar, y dentro de algunos días usted va a ver que está naciendo algo verde de dentro de ella, porque usted cogió una semilla muerta pero que puso a ella dentro del ambiente adecuado para ella engendrar vida, y ella engendró vida. Amén. Amén. Estoy despacio aquí porque usted va a dar gloria a Dios de este tamaño. Aleluya. Dentro de cada uno de nosotros hay un propósito. Si usted quiere mirar esto de manera más adecuada, Juan capítulo 15, la palabra de Dios habla que mi Padre es el labrador, yo soy la viña y vosotros sois las ramas. Si vosotros están en mí, automáticamente van a producir frutos. Amén. O sea, si vosotros están en el lugar adecuado en Cristo, automáticamente usted va a dar frutos. Reino de Dios es algo que Dios puso dentro de cada ser humano. Por eso que cada ser humano tiene un llamado de Dios diferente. Pero para esta semilla producir fruto en nuestras vidas, yo necesito del reino de los cielos alrededor de mí para poder producir vida. ¿Está comprendiendo? Amén. Usted puede, por eso que usted aislado, usted no hace nada, porque usted necesita de un ambiente adecuado. Esta es la ley de la naturaleza. En un ambiente adecuado, hermano, Satanás no consigue parar tu vida. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, que es la presencia de Dios. Yo hablé esto aquí algunas semanas atrás, que antes de Dios criar la vida, el ser, que sea el ser humano, el ser vivo, Él primero cría el ambiente para el animal o para el ser vivo. Antes de Dios criar el pez, Dios crió las aguas. Antes de Dios criar la planta, Dios primero crió el suelo. Antes de Dios criar las estrellas, primero Dios crió el firmamento. Antes de Dios criar los animales, primero Dios crió las hierbas, el lugar adecuado para cada animal vivir. ¿Por qué? ¿Cómo adianta Dios crear la vida y no tener un lugar para él y vivir adecuadamente? Por eso que cuando Dios crió tu vida, antes de Dios crear tu vida, Dios primero crió el Edén. Dios crió el Edén y puso el hombre dentro del Edén. Yo prediqué eso aquí. Y dentro del Edén el hombre puede vivir la vida. Cuando Jesús habla diciendo: yo he llegado para restaurar el reino de los cielos en vuestro medio, Él está diciendo: yo estoy reactivando el Edén de Dios en vuestras vidas, para que vosotros puedan fructificar con el reino de Dios que está dentro de vosotros. No te he perdido la oportunidad. Dan gloria a Dios. ¿Están comprendiendo? Diga amén. Hay un propósito de Dios en tu vida. Usted nació para ser más que vencedor. Usted nació para ser un gigante en las manos de Dios. Tu familia es mentira del diablo que tiene que se acabar. Tu familia es marcada para ser bendecida. Tu vida es marcada para ser victoriosa. Tú eres llamado para ser feliz y bendecido. Satanás es mentiroso, y en esta noche Jesús está diciendo a usted: yo vino para traer el reino de los cielos en tu vida, para que el reino de Dios que está dentro de ti, que es la semilla, venga a germinar. Porque cuando tú germinas, automáticamente todo a tu alrededor será reajustado, será, aleluya, será restaurado en nombre de Jesús. Toda honra y toda gloria sea dado al Señor. Independiente de cuál que sea el poder del árbol, de tu potencial, de mi potencial, solo podemos vivir el todo de Dios cuando estamos en el centro de la presencia de Dios. Fuera de la presencia nosotros no somos nada. Fuera de la presencia nosotros no llegaremos a nada. Por eso yo recibí una pareja un tiempo atrás en la iglesia, y esta pareja llegó y habló: pastor, yo estoy con la vida muerta espiritualmente. Estaba yo, mi esposa, y él y su esposa. Estoy con mi vida muerta en la iglesia, y yo quiero hacer una campaña rápida, porque voy de viaje, para restaurar mi vida espiritual. Y yo he dicho: hermano, se quiere mercado. Estoy aquí en el supermercado. Sí, pastor, pero que dame ahí una palabra, una dirección en mi vida, porque necesito restaurar eso y tal. Le he dicho: hermano, tú estás muy equivocado.
Mi consejo que yo doy a usted: venga para la iglesia, sea alimentado por la palabra, Amén. sienta la comunión del cuerpo de Cristo, adore y alaba a Dios, venga a orar con los hermanos, llora con los que lloran y se alegra con los que se alegran. O sea, este es el ambiente. Automáticamente usted va a ver que las puertas van se abriendo, el dolor va desapareciendo, el trauma ya no tiene más lugar, el enemigo ya perdió las fuerzas. Automáticamente las cosas van se ajustando en tu vida. ¿Por qué? Todo que el diablo tiene para tu vida, él va a hacer de todo e impedir que usted entre en el ambiente de Dios. Porque si usted entra, hermano, el pescado puede estar casi muerto, pero que tira él de vuelta dentro del agua. Él respira otra vez. Amén. 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 Aleluya, hermano. Yo no sé aquí, yo no he experimentado mucho eso aquí, pero que en Inglaterra, cuando llegué la primera vez, algunos años atrás, era invierno, y fue el invierno más pesado, fue el año 2003. El invierno más pesado que a mucho tiempo no tenía, fue casi 1,5 metros de nieve que hubo en Londres. Y yo me acuerdo que yo llegué y tenía algunas plantas literalmente muertas. Y yo fui a quitar así, y el hermano que estaba conmigo, el pastor, habló diciendo: no haga esto porque está viva. Y yo le dije: no está viva, está solo porque el ambiente de ella no es frío, es caliente. Cuando empieza el calor, la primavera, automáticamente él va a ver que ela va criando hojas, criando flores y tal. Así soy yo y usted, hermano. Usted puede estar destrozado como usted, tu matrimonio puede estar acabado, tu vida puede ter abortado todos los sueños. Tú puedes estar mirando para vivir un día de cada vez. Ya desistió de soñar, de tener ousadías de avanzar en la vida. Ya perdió los puntos, ya no sabe o que es sonreír. Ya cayó en los brazos de un montón de novias y de novios y nada cambió en tu vida. No sabe si casa o si compra una bicicleta. No sabe o que va a hacer de tus sueños. Ya se acomodó con las batallas y las pérdidas de las luchas. Pero que cuando Jesús habla: arrepiéntate, cambia la manera de pensar, porque llegado el reino de los cielos, Él está diciendo: solo prueba entrar un ratito. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno en la Biblia? El endemoniado gadareno, su casa era los cementerios, comía vísceras humanas. Era una persona que vivía en cadenas porque era violenta y mataba todo a su alrededor. Seguramente ya había partido toda la casa de sus padres. Tenía que vivir bajo cadenas dentro del cementerio, fuera de la ciudad. Y dice la Biblia que Jesús bajó. Cuando Él sentó, Satanás vino al encuentro de Él. ¿Qué vino a hacer con nosotros Jesús el Nazareno? Y Jesús habló diciendo: salga de Él, no nos tire de aquí, de esta tierra, pónganos dentro de los cerdos. Entraron dentro de los cerdos, se precipitaron. Pero que me llama la atención es el gadareno. Dice la Biblia que en aquel momento vestiu su ropa y se quedó a los pies de Jesús sano, solo porque, aleluya, Él respiró el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí están respirando el reino de los cielos? ¡Ey! Nunca más el diablo va a dominar tu vida, porque hay el reino de los cielos sobre tu vida. Vai con Él para tu casa esta noche, vai para tu trabajo toda esta semana, entra y sale todos los días, respira Él, canta con Él, porque el diablo ya perdió. Tú eres más do que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a aplaudir al Señor en esta noche. Dice la Biblia que Dios crió el hombre, y por causa de la queda del hombre, de la caída del hombre en el Edén, el hombre, comprende eso aquí, el hombre perdió su vida espiritual, pero que no la materia, perdió su vida espiritual, pero que no la física. Dice la Biblia que el hombre murió. Amén. Si tú comeres del árbol, morirás. Y dice la Biblia que el hombre no murió, continuó caminando. Incluso tuvo hijos, hijas, nietos, bisnetos y bisnetas. ¿Por qué el hombre no murió físicamente? Porque el hombre vivía dentro de dos ambientes adecuados para él. En el ambiente espiritual, que era el Edén, la presencia de Dios, y el ambiente físico, que era el ambiente adecuado, el mundo que nosotros vivimos hoy. Y cuando el hombre murió, fue quitado de él el Edén, el ambiente adecuado para él vivir espiritualmente, y permaneció en el ambiente físico al cual nosotros vivimos hasta hoy. ¿Están me comprendiendo? Por eso que la Biblia habla que el hombre murió y continuó caminando.
Porque la parte espiritual perdió su ambiente, el Edén, que es la presencia de Dios. Y la parte física permaneció. Por eso que él continuó caminando. Pero capítulo 1, versículo 26 de Génesis, dice la palabra de Dios, que Dios declaró una palabra sobre el hombre. Y aquí nosotros comprendemos por qué el reino de los cielos y el reino de las tinieblas pelea en favor de tu vida. Aquí está la prueba porque el diablo lucha tanto para dominar al ser humano. Aquí está la respuesta que mucha gente lo hace. ¿Por qué entonces el diablo tiene tanta rabia de mí? Usted va para el trabajo, es un buen trabajador, pasa todo el día cantando, adorando a Dios, nunca sale una palabra torpe de tu boca, y aún así tú eres perseguido, porque hay una lucha espiritual contra tu vida. Capítulo 1, versículo 26 de Génesis, Dios habla así: vamos a crear el hombre de acuerdo con nuestra imagen, segundo nuestra semejanza, y domine el hombre sobre el cielo, la tierra y sobre todos los animales que vuelan y que rastejan sobre la tierra. Que el hombre tenga dominio sobre todo, sobre la atmósfera y sobre el ambiente de la tierra. Amén. Este principio necesitamos comprender que Dios, cuando da esta autoridad, Dios es llamado de Rey de los Reyes, y Él da a la iglesia, al Hijo de Dios, al ser humano, este poder de dominar. ¿Están me acompañando a mí? Da este poder para dominarnos sobre el mundo. Entonces, cuando Dios da este poder a nosotros, Dios hace de nosotros dominadores, gobernantes del lugar donde nosotros estamos. Usted puede quitar una vida de un pájaro, hasta de un propio ser humano. Usted tiene poder, usted tiene este dominio para eso. Satanás sabe que para él reinar sobre la tierra, él necesita de alguien que tenga autoridad. Porque dice la Biblia que Satanás, por más poderoso que sea, él no es rey, él es príncipe. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 2. Hermanos, yo sé que está haciendo mucho calor, entonces vamos a hacer mínimo de movimiento posible, porque si no, ya con el calor ya perdemos la concentración, cuanto más con movimiento para todos los lados. Entonces voy a pedir a los hermanos, no sé que está muy apretado ahí, que se no segura ahí para no ir al baño. Amén. Pero ve si está apretado aí. Se tu vê que ele está apretado, chuta ele, que senão vai cair, acabar para ti, sobrando para ti aí. Entonces, Satanás, ele nunca é chamado de rei, ele é chamado de príncipe. É chamado de príncipe. Efesios capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus habla assim: el príncipe de las potestades del aire. Ele não é chamado de rei. E há uma regra em geral, que o que o rei declara se torna lei. Quando Deus declara que tu eres mais que vencedor, nadie pode cancelar isso em tu vida. Quando Deus declara que Ele vai restaurar tu casa e tu família, que vai cambiar tu interior, nadie pode cambiar esta verdade em tu vida. A não ser que eu dou uma autoridade para o príncipe cancelar isso em minha vida. Porque o príncipe só trabalha bajo a autoridade que dan a ele. Satanás não tem domínio de nada em tu vida. E eu ensino aqui as intercesoras, os irmãos, as irmãs da igreja. Há gente que se preocupa tanto com Satanás. Mano, eu não estou nem preocupado com Satanás. Jesus, quando salvou minha vida, Ele me cancelou a aliança que teníamos com Ele. Acabou. Há gente que alaba mais a Satanás do que a Deus. Como, pastor? Sim, e se quer na igreja. O irmão se converte, pero que o diabo não vê a hora de ele correr ele. Pessoas assim sofrem na tentação do diabo. Pessoas assim passam na luta de Satanás. Habla mais do diabo do que do próprio Deus. Vamos orar, hermano, vamos orar. Se arrodilha. Satanás, eu te rechaço. Se arrodilha para falar com Satanás, irmão. É sério isso. E no lugar de falar com Deus, Satanás, eu te rechaço de minha casa, de minha família. Satanás sale dele. Hermano, se olvida de Satanás. Se preocupa de se acercar mais de Deus. Quanto mais cerca de Deus tu está, mais lejos vai estar de Satanás. Satanás, uma palavra tua é suficiente para derrubar todo o inferno. Aleluia.
Él no tiene poder ni para actuar en la tierra. Dice la Biblia que Él es príncipe de los aires. Él solo puede actuar en la tierra si alguien de nosotros da lugar a Él. Por eso que en capítulo 16 de Mateo Jesús habla así: yo he dado a vosotros la llave del cielo y del infierno. Todo que vosotros atarem en la tierra será atado en el cielo. Todo que vosotros, y la Biblia habla atado en la tierra y atado en el cielo. Y este cielo no es el cielo de Dios, es el cielo de la atmósfera, a donde habita Satanás y sus ángeles. Todo que usted declara, Satanás tiene que escuchar y se quedar calladito. Aleluya. Yo estoy seguro que el diablo hizo de todo para tú no venir aquí esta noche, porque él sabía que tú vas a salir de aquí una otra criatura, una otra persona. Siempre que el diablo levantara la voz, tú vas a levantar más alto diciendo: quien manda aquí soy yo, porque Jesús me dio autoridad. En el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, él va a desaparecer de tu vida. Conmigo diga amén. Amém. Por eso que Dios pone nosotros en circunstancias, en lugares, no es para salir huyendo con miedo del diablo, como los hermanos hicieron en el teatro que ayer. Es para usted declarar, porque hay algo en ti que el diablo nunca va a tener, pero que él quiere usar. Por eso que la Biblia en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios así: el débil, el flaco, diga para él mismo: soy fuerte. Porque o que el rey, el gobernante habla se torna ley. O que el gobernante habla se torna ley. Entonces aquel que es flaco, débil, declare para él mismo: soy fuerte. ¿Está cogiendo ahí la sintonía? Amén. ¿Está comprendiendo ahí el principio? Amén. Por eso que yo quiero que tú llegues en tu casa hoy y empieces a declarar palabras de poder y de autoridad. Y decir a Satanás: Satanás, aquí tú no tienes vez, aquí tú no tienes lugar, porque Dios me dio autoridad y yo estoy atando aquí ahora. Puertas van a abrir, enfermedades serán sanadas, la familia restaurada, el milagro va a acontecer. Aleluya, la cuenta será paga, el matrimonio va a llegar, el hijo va a volver a casa, el drogadito será sanado, la prostituta volverá a la casa. Aleluya. Yo no sé para quién estoy predicando, pero que Dios va a decir para ti: tú eres gobernante de Jehová en esta tierra. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir Diga conmigo: yo tengo poder y dominio en el ambiente a donde estoy. Aleluya. Satanás tiene un problema porque él no domina nada. Amém. Nada, a no ser que alguien dé lugar a él. Aprende este principio, hermano. Ay, pastor, el diablo está acabando con mis finanzas. Hermano, que el diablo compró. Diablo es listo. No puede ver una rebaja que le sale corriendo para comprar. Diablo miserable, sin vergüenza. Ay, pastor, el diablo está acabando con mi familia y mis amigos. ¿Por qué, hermano? Yo no paro de hablar de la vida de ellos. Diablo linguarudo, miserable. Porque es muy fácil ponernos la culpa en el Satanás, porque nosotros no tenemos problemas de carácter y no queremos nos convertir. Porque cuando el coitado del Satanás está lá, pero el problema es Satanás es mentiroso, Satanás está nervioso y yo no quiero me convertir. Podía dormir, pasar el final de semana sin esa. Es regla, es ley. Aquí en España, ¿quién es el príncipe ahora, el próximo del trono ahora? Antes era Felipe, Felipe ocupó el trono. ¿Qué? Leonor, es la princesa. ¿Leonor tiene poder, sí o no, en la monarquía? Sí. ¿Sí o no? ¿Tiene poder o no tiene? Sí. Si ella va a entrar en determinado lugar, los soldados reales no tienen que se poner de pie para ella. Sí. Pero que ella mande alguna cosa. Porque hay un Rey. rey. Príncipe William, que es hijo de Charles, y Charles
Charles provavelmente vai negar su trono, vai pasar para su hijo, William. Por más poder que los dos tengan, no pueden hacer nada, porque aún hay una reina que manda. Satanás, por más poder que le tiene, él no puede hacer nada, porque aún hay un rey. Pero no es cualquier rey. Oh, hermano, ya pude ir para casa solo con esto aquí, hermano. Él es rey de los reyes y señor de los señores, asentado a la derecha del Padre Todopoderoso, y he puesto los enemigos por escabelo de sus pies. A su derecha está una espada de fuego, en su cabeza está una corona con muchos ojos, de su boca sale una espada con filo que arde como fuego, en sus ojos hay fuego, aleluya. Sus pies brillan como el latón reluciente, su ropa cuando él habla parece que son multitudes, naciones y naciones hablando. Este es tu rey, Rey Jesús Cristo de Nazaret. Él camina contigo, él entra contigo, él lucha contigo, él se alegra contigo. Yo no sé para qué les estoy predicando aquí. Satanás está perdiendo hoy en tu vida. Amén. Amén. ¿Cómo me hace bien estas viajes? Amén. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros miramos esta posición del hombre, por eso que el diablo es tan nervioso con él. Por eso que el diablo se preocupa tanto con el hombre. Por eso que el diablo siempre está luchando contra él para dominarlo. Porque si domina el hombre, guerras acontecen, asesinatos acontecen, violencias acontecen. Por eso que Dios hace de todo para restaurar la atmósfera adecuada, el ambiente adecuado en la vida del ser humano. Cuando tiene un problema con el pescado, ¿quién cuida de pescado? Son los biólogos, ¿sí? Son los biólogos, ¿sí? Los biólogos marítimos. Muy bien. Cuando acontece un problema con el pescado, ¿la gente va a pesquisar el pescado o va a tratar del agua? ¿Del pescado o del agua? Del agua. Del agua. Porque el problema no está en el ser vivo, está en el ambiente donde él está. Usted nunca va a conseguir ser un hombre o una mujer de Dios en el ambiente del mundo donde usted está, porque usted no fue llamado para vivir ahí. No va a funcionar. ¿Quer ver una cosa? La palabra incubador está bien castellano. Incubador, cuando un niño sale, incubador. Todo el ser vivo vive dentro de una incubadora. Todo que fue creado por Dios vive dentro de una incubadora. Dentro de una incubadora. Dar aquí un ejemplo. El nene, cuando es formado por 9 meses, engendrado en el vientre de su mamá, en el útero, por 9 meses se queda en una incubadora adecuada para el nene. Amén. Temperatura adecuada, comida adecuada, todo adecuado, perfecto. Es el ambiente perfecto. Cuando el nene sale, ¿o qué es la primera cosa que el nene hace? Llora. ¿Por qué llora? Porque está saliendo de un ambiente que estaba antes y entrando en un ambiente que él no conocía, saliendo de una atmósfera y entrando en otra hora. Aire diferente, sonido distinto, olor distinto, todo distinto. Y el nene no abre el ojo inmediatamente, a pesar que hay algunos que están haciendo ya casi hablando. No abre el ojo inmediatamente porque no está acostumbrado con la luz de la nueva atmósfera. Y cuando hoy, la primera cosa que hace, si el niño está bien sano, coge el niño y lo pone en los brazos de la mamá. ¿Para qué? Para él saber que está seguro, porque él está acostumbrado con el latido del corazón de la mamá. Está acostumbrado con el olor de la mamá. Está acostumbrado con el calor del cuerpo de la mamá. Por eso, no es por una cuestión de no tiene sitio para poner al niño. Lo pone porque es un principio natural. Y si el niño tiene alguna complicación, pone él dentro de con el ambiente como si estuviera dentro del útero de la mamá. Amén. Como si estuviera literalmente dentro de la incubadora, como si él estuviera dentro del vientre de su mamá. Y él automáticamente cesa de llorar.
¿Sabe por qué el ser humano, Alberto, vive llorando hoy? Porque está fuera del ambiente a donde fue criado para vivir. Por eso que hay matrimonios rotos, vidas sin ser felices, madres sin saber cuidar de sus hijos, hijos sin respetar a sus padres, personas sin derecho de ser feliz. No viven, desistieron de vivir, simplemente porque están viviendo en un ambiente, en una atmósfera que no fue hecha para ellos. Cuando Dios crió la presencia de Él, Moisés habló diciendo, Dios llamó a Moisés y habló, vai, foi contigo para bendecir y conquistar la tierra. Y Moisés habló diciendo, Dios habló así, voy a mandar un ángel para que vá contigo. Y Moisés habló, si tu presencia no for conmigo, yo no voy. ¿Usted quiere prosperar en la vida? ¿Usted quiere ser feliz en la vida? Dé pasos dentro del ambiente de Jehová. Camine con la presencia de Jehová. Dice la palabra de Dios que, aleluya, esto no estaba ni aquí en el misterio, aquí está bajando ahora. Yo siempre predico aquí de la tipología bíblica. Moisés representando Jesús, Egipto representando el mundo, la esclavitud, la vida de pecado, la travesía del mar rojo, la travesía del bautismo en las aguas, la caminada, tierra prometida. O sea, todo es una tipología, amén. Y dice la Biblia que Dios venía en la presencia del pueblo, representado durante el día con una columna de nube y durante la noche una columna de fuego. Y cuando la columna paraba, todo el pueblo paraba. Cuando la columna caminaba, toda la gente, independiente si era 3 veces al día, 3 veces al día la gente caminaba. ¿Por qué? Porque la gente estaba siendo enseñada, solo camine, solo levante cabeza, solo haga algo cuando la presencia hacer algo en tu vida. Porque cuando la presencia va, por eso que hay mucha gente luchando lucha que no pertenece a Él. Hay mucha gente luchando batalla que no pertenece a Él. Toman decisiones sin consultar a Dios y después ponen la culpa en Dios. Ah, yo encontré un novio ahí, la cosa está todo indo por el brejo conmigo. Ah, yo encontré un Ricardão, habló hasta que era creyente y nada está funcionando conmigo. Ah, las cosas están, hermano, camine con la presencia, porque Dios solo va a te dar victorias en nombre de Él. Aleluya. A partir de hoy, camine por la mañana, por la tarde, por la noche, juntamente con Jehová. Dios tiene una presencia para cada. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios en este lugar? Tú puedes tirar por lo menos 30 segundos para levantar tu mano en esta noche y agradecer a Él, aplaudiendo, glorificando, exaltando. Haga ruido santo en la presencia del Señor esta noche en nombre de Jesús. Usted está en una incubadora, y por más que el diablo, aleluya, diga conmigo, cada ser vivo fue criado para un ambiente adecuado. Usted fue criado para vivir dentro del Edén, en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué que yo me quedo nervioso? Que hay gente que se preocupa tanto con Satanás. Simplemente, hermano, porque el diablo no puede entrar a donde usted está. Usted ya tentó entrar en una CTI, no, UCI, unidad de cuidado intensivo, una UCI. Entramos ahí para visitar al niño con cáncer. Y para entrar, primero usted tiene que pasar, dependiendo del lugar, cambie de ropa, pone guantes, máscaras, cosas en el pelo, lavar las manos muchas veces, porque usted está entrando en un ambiente que no es adecuado para usted. Usted tiene que se adaptar al ambiente. ¿Sabe por qué hay creyente tribuloso? Sé que aquí no hay. Hay unos dos ahí que Dios está tratando. Porque la persona viene del mundo y piensa que aquí es el ambiente del mundo y quiere vivir como el ambiente del mundo. No hable conmigo. Pastor, no haga eso. Y ya digo que más. Hermano, no hable más. No toque que conmigo. Cuando un mergulhador, submarinista, buceador, quando el buceador vai entrar dentro del agua, supongamos que ele vai bajar 100 metros. 100 metros está bien? Ele pode ir com a roupa normal? ¿Puede o no puede? ¿Por qué no puede? Porque está entrando en un ambiente que no es para él.
Entonces él tiene que vestir la ropa de buceo para entrar en un ambiente que no es para él. Él puede hasta dominar los peces que están ahí abajo, porque él se adaptó al ambiente. Por eso cuando Jesús habla arrepentidos, él está diciendo: cambia la manera de ser, miserable. Venga para el reino de los cielos, pero que no sea la misma persona que usted era en el mundo. Una de las luchas más grandes que yo tuve aquí en Barcelona como pastor no fue diablo, no fue, porque yo, gracias al Señor, sé expulsar demonios en nombre de Jesús. Amén. No fue problema financiero, porque yo aprendí a dormir en el suelo con mi familia aquí, un año aquí. No es problema, cosas es. El problema más grande fue la cultura. Porque cuando llegamos aquí, somos iglesia, la mayoría de inmigrantes. E inmigrantes normalmente son personas que pasaron ya por muchas iglesias, por muchas culturas, y fueron. Es muy difícil no ser personas engañadas y heridas, traicionadas. Entonces cuando vienen para la iglesia, piensan que están en lugares que eran antes. Ah, pastor, pero que yo no quiero me relacionar con nadie porque yo ya sufrí un montón. Pastor, yo no quiero me involucrar con nadie porque ya fui muy engañado. Pastor, yo no quiero. Hay un montón de hermanos que fueron aquí y mi oración, ya lloré madrugadas y madrugadas para Dios curar eso ahí. Porque cuando Jesús envió los 70 del capítulo 10 de Lucas, Él habló diciendo: entra en una puerta. Si te rechazaren esta puerta, sigue para la otra. Pero que hasta el polvo de la primera puerta sacude de tu vida. Porque yo voy a te poner en